La profecía nos habla de que cuando el protestantismo y el catolicismo se unieran, entonces la ley de Dios sería invalidada, sobre todo el cuarto mandamiento que se refiere al reposo del día sábado. También nos habla de que cuando Estados Unidos, una nación protestante desde su nacimiento, una nación que ha sido protestante por excelencia, le diera la mano al Vaticano, entonces volveríamos a esa época oscura de la Edad Media, volveríamos a esa persecución religiosa. Y lamentablemente el día de hoy todo esto está siendo una realidad y cada vez más nos vamos acercando a su total cumplimiento de esta profecía. Estaremos meditando en esto el día de hoy. Bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en este tema tan crucial e importante en la vida del cristiano. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, glorificado sea su nombre. Gracias por todo, Señor. Le rogamos que su Espíritu Santo esté aquí con nosotros para poder hablar, Señor, las palabras adecuadas en este tema tan importante. En sus manos de amor estamos para que pueda tocar aquellos corazones, Señor, que aún están en el engaño, que su Espíritu Santo los pueda sacar de ahí, Señor. Sabemos que el tiempo cada vez se hace más corto y necesitamos hoy más que nunca entender la palabra de Dios y saber cuál es la verdad para este momento. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que hoy en día, lamentablemente, estos temas que eran tan cruciales y tan importantes de la profecía en nuestra iglesia, en la iglesia adventista, se han dejado totalmente de lado. Cosas que nosotros necesitamos saber y que hoy en día se están cumpliendo ante nuestros ojos, es lo que deberíamos de estar predicando. Más sin embargo, hoy en día los pactos que se han hecho con las religiones, todo esto al margen. No hablemos mal de ninguna otra religión y estemos en paz con todos. Y todo aquello que motivó la reforma, aquellas persecuciones, aquellas atrocidades que se cometieron en la Edad Media, lo que originó la religión protestante, por eso se llamaba protestante, porque viene de ¿qué? De protestar. Pero hoy en día de protesta absolutamente nada. Y la iglesia protestante, que aún lo hacía, la iglesia adventista, pues el día de hoy está totalmente callada en su mayoría y no se quiere que se toquen estos temas en la iglesia. No vaya a ser que tengamos problemas con los gobiernos, no vaya a ser que nos quiten algunas ayuditas y así vamos. Lamentablemente, qué triste, porque todo esto es lo que el mundo necesita saber para despertar, para saber que la profecía se está cumpliendo y que Cristo está ahí viniendo, mas sin embargo el pueblo de Dios totalmente dormido. Nos habla Apocalipsis 16 del 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquel gran día que hoy más que nunca nos estamos acercando. Y nos habla de ese dragón, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ya lo estuvimos exponiendo este versículo en los temas de la inmortalidad del alma. Ahí desciframos quién era cada quien. Ahí desciframos quién era cada uno de estos. La boca del dragón hablamos del espiritismo, todo lo que tenga que ver con el espiritismo. Hablamos de la boca de la bestia del papado y hablamos de la boca del falso profeta, que es el protestantismo apóstata, aquel que se ha apartado completamente de las verdades de la palabra de Dios y que se está uniendo con ese catolicismo, con ese papado. ¿Para qué? Para poder
totalmente derogar la ley del Señor y sobre todo lo que decíamos, ese cuarto mandamiento. Los protestantes han manipulado y patrocinado el papado, han hecho compromisos y concesiones que los mismos papistas se sorprenden de ver y no entienden. Los hombres están cerrando los ojos al verdadero carácter del romanismo y a los peligros que se desprenden de su supremacía. El pueblo necesita ser despertado para resistir los avances de este peligro enemigo de la libertad civil y religiosa. Pero el día de hoy, que esto se va a decir, no digamos absolutamente esto. Dice el Papa, no hacer proselitismo. Todo lo que venga del proselitismo es algo completamente malo. ¿Pero por qué buscan decir este tipo de cosas? Porque lógicamente la palabra de Dios ya hablaba de un poder, como habla aquí, un poder que iba a tener una supremacía a lo largo de la historia, iba a utilizar ese poder para engañar y para imponer sus leyes. Y todo aquel que no se someta a ello, pues iba a ser cortado. Ya lo demostró en la Edad Media. ¿Qué es lo que hizo? Con todas aquellas atrocidades. Mas, sin embargo, parece ser que el protestantismo completamente se ha olvidado de dónde viene, qué fue lo que lo motivó a hacer lo que hoy se conoce como protestantismo. Lamentablemente, todas estas cosas mucha gente no la conoce porque en las iglesias protestantes de esto absolutamente nada. La iglesia romana ahora presenta un frente justo al mundo, cubriendo con disculpas su historial de horribles crueldades, lo que decía anteriormente. Se ha vestido con ropas parecidas a la de Cristo, pero no ha cambiado. Cada principio del papado que existió en épocas pasadas existe hoy en día. Las doctrinas concebidas en las épocas más oscuras aún se mantienen, y esto es cierto, no han cambiado. Todas sus doctrinas, todas las cosas que ellos sacaron aún se mantienen, un poco modernizadas, pero aún siguen siendo las mismas. Cambiaron la ley de Dios y el protestantismo lamentablemente las abrazó. Que nadie se engañe a sí mismo. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a abrazar y honrar es el mismo que gobernó al mundo en los días de la Reforma, cuando los hombres de Dios se levantan a riesgo de sus vidas para exponer su iniquidad. Ella posee el mismo orgullo y arrogante presunción que se enseñoreaba de reyes y príncipes y reclamaba las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es menos cruel y despótico ahora que cuando aplastó la libertad humana y mató a los santos del Altísimo. Lamentablemente, como siempre lo decimos, Roma nunca cambia, simplemente se va adaptando a las circunstancias, se va disfrazando, está ahí bajo la sombra para poder luego sacar, cuando lo vea conveniente, todo ese poder, todo ese espíritu cruel y despótico que aplastó cada una de las libertades en esa edad oscura y mató a cuanto pueblo de Dios pudo. Y más sin embargo, como decíamos, el protestantismo se ha olvidado de toda esta situación y cree que, bueno, mira, Roma está cambiando, entonces vamos a tenderle la mano, vamos a unirnos en un ecumenismo, que ya lo iremos viendo más adelante, para que veamos que todo lo que decía aquí la sierva del Señor es realmente lo que hoy estamos viendo. Ya en su tiempo se iban viendo cosas, pero hoy en día es que es tan descarado que no podemos quedar indiferentes. El papado es justo lo que la profecía declaró que sería. La apostasía de los últimos tiempos es parte de su política, asumir el carácter que mejor cumpla su propósito, pero bajo la apariencia variable del camaleón, ella esconde el veneno invariable de la serpiente. No estamos obligados a mantener la fe y las promesas a los herejes, declara. Este poder, cuyo registro durante 1000 años está escrito en la sangre de los santos, ¿será ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? Pues ya iremos viendo unas cosas al finalizar estos escritos, porque aquellos que siguen las conferencias ya lo han visto en las noticias de actualidad en relación con las profecías, cuando cada semana vamos dando de esa unidad que hay entre el protestantismo y la Iglesia Católica y el Vaticano.
En el movimiento que se está llevando a cabo en América, dice, para asegurar las instituciones y uso de la Iglesia al apoyo del Estado, los protestantes están siguiendo los pasos de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recupere en la América protestante la supremacía que ha perdido en el viejo mundo. Y lo que da mayor significado a este movimiento es el hecho de que el principal objeto contemplado es la aplicación de la observancia del domingo, una costumbre que se originó en Roma y que ella reclama como el signo de su autoridad. Esta es una de las más grandes evidencias que ya estaba en ese tiempo, en 1887, que se escribió este artículo de que el protestantismo y el catolicismo están uniendo sus doctrinas, y una de ellas es que el día de hoy todos aquellos protestantes, todas aquellas iglesias protestantes, ¿qué día es el que utilizan para ir a la iglesia? ¿Qué día es el que guardan? Aunque algunos dicen que no, que ellos solamente van porque los discípulos se reunían en domingo. Mentira patatera, porque realmente los discípulos el día que guardaban era el día sábado. Y ellos se reunían varias veces a la semana, pero el día de guardar, el día que ellos tenían por costumbre ir a la sinagoga, era el sábado y siguió siendo el sábado. Eso lo encontramos a través de la Biblia. Lamentablemente hoy la Biblia se interpreta como quiere para poder acomodarla a la conveniencia de muchos de aquellos que se dicen pastores. Los registros del pasado revelan claramente la enemistad de Roma hacia el verdadero sábado y los medios que emplea para honrar la institución de su creación. La palabra de Dios enseña que estas escenas se repetirán cuando los papistas y protestantes se unen para la exaltación del domingo. Durante casi 40 años, los reformadores del sábado han presentado un testimonio al mundo. En los eventos que ahora tienen lugar se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de la predicción. Hay el mismo reclamo de autoridad divina para la observancia del domingo y la misma falta de evidencia escritural como en los días de la supremacía papal. Se repetirán las afirmaciones que los juicios de Dios se imponen a los hombres por su violación del domingo sábado, del falso día de reposo, ya está empezando a ser instalada. Ya nos estaba hablando aquí que todo esto que ya estaba empezando a ocurrir en su tiempo iba a ir en avance a medida nos acercáramos a ese tiempo del fin, que esa unión cada vez iba a ser más evidente, que aquellas diferencias que los separaban cada vez se iban a ir dejando al lado y uniéndose en esos puntos de doctrina que tienen más o menos bien. Y es lo que estamos viendo hoy en día con el ecumenismo. ¿Qué es lo que dice el ecumenismo? Hay que dejar al lado las diferencias y unirnos en un mismo sentir, ¿no? Lamentablemente, aquí hay profecía y la profecía hoy en día la estamos viendo con nuestros propios ojos. Maravillosa en su sagacidad y astucia es la iglesia romana, y el mundo cristiano aprenderá lo que es realmente el romanismo cuando sea demasiado tarde para escapar de la trampa. Y nos habla aquí de esa maravillosa sagacidad y astucia que tiene la iglesia romana y que siempre la ha tenido, porque está gobernada por Satanás, lógicamente. Yo no estoy hablando aquí de aquellas pobres personas que son católicas de corazón, pero que lamentablemente están engañadas. Estoy hablando de su dirigencia, estoy hablando del Vaticano, del papado y de todo lo que lo envuelve. Esos realmente están siendo dirigidos no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu de Satanás. Y aquellas personas que a lo mejor no saben nada de esto y dirán que lo que estoy diciendo es una completa herejía y me querrán matar por ello, pues los invito a que puedan ver aquellas conferencias en las cuales hemos demostrado cómo el papado es la bestia del Apocalipsis, demostrado con la Biblia y con la historia. Esas 10 primeras conferencias que tenemos son las que hablan acerca de estos temas. Aquellas personas que realmente son sinceras y quieren saber si esto es de verdad, si esto es así, los invito a que por ustedes mismos vayan y lo comprueben. Siempre ha tenido esa astucia y esa sagacidad, siempre lo ha sido, porque Satanás ya lo es desde el principio. Se engañó a los ángeles que eran sin pecado, ¿cómo no va a engañar a simples mortales, a nosotros mismos? El mundo cristiano dice que aprenderá realmente lo que es el romanismo. Los de la Edad Media lo aprendieron y lo sufrieron. Aquellos de la Reforma, aquellos protestantes de aquel tiempo
vivieron en carne propia ese poder. Y nos habla aquí más arriba que se repetirá aquella afirmación de que los juicios de Dios vienen por la violación de ese falso día de reposo del domingo. Y es lo que van haciendo, es lo que va diciendo el Papa en su encíclica. Todos los movimientos que están haciendo, todo este asunto de la pandemia, donde vemos que cada vez es más descarado cómo están ensayando para ese tiempo del fin, para esa imposición de la ley dominical. Todos aquellos que estén en contra de todo este asunto del coronavirus ya están siendo muchos sancionados. Ya se los tilda totalmente de sectas y de todo lo malo posible. Yo no estoy diciendo, nuevamente repito, que no exista el COVID-19, pero todo lo que hay en su entorno ha sido perfectamente planeado ¿para qué? Para llevar a lo que nos está diciendo aquí, para llevarnos a esa ley dominical que tanto han querido sacar, pero que el poder de Dios los ha restringido porque aún no era el momento. Pero estamos a esos escasos años de que se promulgue y lamentablemente el pueblo adventista y lamentablemente el mundo protestante engañado y no lo sabe. Y ese pueblo adventista que debería estar dando la advertencia al mundo de todas estas cosas que estamos viendo, que cuando nosotros vemos algunas noticias, realmente yo no entiendo cómo podemos quedarnos indiferentes, porque es profecía viva. Pero no interesa más que hablemos de mensajes cristocéntricos, como si esto no fuera un mensaje cristocéntrico, como si Cristo no fuera profecía. Pero bueno, todo esto que hoy estamos hablando es totalmente un mito dentro de la mayoría de la iglesia adventista. Y si no me creen lo que estoy diciendo de cómo ese protestantismo y cómo ese catolicismo van unidos, vamos a ver algunos titulares de algunas noticias que han pasado a lo largo de este año. No estoy poniendo las de los otros años porque hay muchas que han sido tan descaradas, pero vamos a ir viendo cómo la profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Solo vamos a ver los titulares. Joaquín Neguel dice: los desacuerdos doctrinales parecen irrisorios en una sociedad cada vez más alejada de las cuestiones religiosas. Preguntado por cuáles son los retos del ecumenismo hoy, el teólogo católico ha realizado un análisis de la situación existente entre reformadores, católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos y evangélicos en la actualidad. Un desafío que afecta, dice, a todas las iglesias del cristianismo por igual es la secularización de la sociedad. Habla de que esos desacuerdos doctrinales que antes los desunían tanto, pues parecen irrisorios. En una sociedad, dice, cada vez más alejada de las cuestiones religiosas. Todo lo que nos han ido trabajando en la mente y con todas las cosas que ellos mismos han provocado y han ido sacando para llevarnos a este punto. Y aquí lo vemos no solamente a iglesias protestantes, sino que vemos a varias religiones unidas en ese ecumenismo que tanto está motivando, sobre todo el día de hoy, Francisco. Católicos y protestantes, dice, bendicen a España. Cantantes de los coros e iglesias locales de ambas confesiones participan en la canción La Bendición. Bueno, y van saliendo todo este tipo de noticias donde se van uniendo por un propósito. ¿Cuál propósito? El dar esperanza en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. El cardenal Marx y el líder de los evangélicos alemanes, dice, galardonados por su contribución al ecumenismo. Y todo el tiempo, el cristianismo en Alemania y Europa solo tendrá futuro si trabajamos juntos y nos mantenemos unidos. Y es que uno lee estas cosas cuando se ha estado esperando la profecía, cuando se ha estado estudiando la profecía hace muchos años y leemos esto. Es que no podemos decir que no se está cumpliendo. Y tenemos al famoso Consejo Mundial de las Iglesias, que todo está encargado del asunto del ecumenismo. El Consejo Mundial de Iglesias, dice, es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador según el testimonio de las Escrituras y procuran responder juntas a su vocación común para la gloria del Dios único, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible en una sola fe y una sola comunión eucarística, expresada en el culto y la vida común en Cristo. Trata de avanzar hacia esa unidad que Jesús imploró por sus seguidores para que el mundo crea. Esa unidad que habla Juan 17, que la están tergiversando y poniéndola en este punto cuando realmente el Señor
no hablaba de ese ecumenismo del cual ellos están hablando. El Consejo Mundial de Iglesias, dice, es la mayor y el más representativa de las muchas expresiones organizadas del moderno movimiento ecuménico, cuyo objetivo es la unidad de todos los cristianos. Y aquí vemos nuevamente cómo esa profecía que nos estaba hablando anteriormente en alguna de estas citas, y como estas citas hay muchas más, acerca de esta profecía, de esta unión del protestantismo y el catolicismo, pues nos van dejando más claro este tema. Y nos habla aquí de que hay miembros. ¿Cuáles son esos miembros? De las iglesias, del Consejo Mundial de Iglesias. Nos habla de que la mayoría de las iglesias ortodoxas, bizantinas, orientales, así como las iglesias anglicanas, bautistas, instituidas en África, evangélicas, luteranas, menonitas, metoditas, moravas, pentecostales, reformadas, viejas, católicas, unidas e independientes, amigos, cuáqueros, discípulos de Cristo, iglesias de Cristo y la iglesia asiria. Y empezaremos aquí a pasar, porque no voy a leer todas. Ustedes pueden detener la imagen en sus casas, vayan viendo si alguna de las iglesias donde están pertenecen a ese consejo de iglesia, y si realmente están, ya pueden irse despidiendo de esa iglesia, porque realmente no va a parar a ningún lugar y no está siguiendo la palabra de Dios, sino que está cumpliendo la profecía. Esa profecía de que hablaba que se unirían todo ese pueblo para ir en contra del verdadero pueblo de Dios. Si quieren ser parte de ese pueblo de Dios, pues os invito a salir de todas esas iglesias que solamente están predicando el engaño y se están uniendo con Roma para poder cumplir con sus objetivos. Aquí tenemos toda la lista, son muchas iglesias las que hay, lamentablemente, y seguramente más de todas estas que se unirán en ese solo sentir del cual nos está hablando, en ese ecumenismo. Y por último, para acabar ya con esta meditación, tenemos esta imagen que recorrió el mundo entero hace algunas semanas o meses atrás, en las que vimos cómo esa nación protestante de Estados Unidos de América, nación que nació del protestantismo, lamentablemente, hoy en día aquí vemos a quien le rinde pleitesía, nada más y nada menos que al Vaticano, nada más y nada menos que a Roma. Aquí vemos esta imagen, profecía viva y cumpliéndose ante nuestros ojos. La profecía nos hablaba y nos decía que cuando Estados Unidos le diera completamente la mano al Vaticano, se uniera completamente, formara esa imagen de la bestia, entonces llegarían los tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Hoy lo vemos que es una realidad y cada una de las cosas que van haciendo va en ese cumplimiento. Que Dios nos ayude a que si estamos aún en esas iglesias que le van rindiendo pleitesía a Roma, que lamentablemente la única iglesia que quedaba, que era la iglesia adventista, va también por esos mismos. Ya lo hemos visto cómo también hacen pactos y cosas con Roma, la que debería de estar dando el mensaje y denunciando todo lo que hace el papado, hoy no lo está haciendo. Que el Señor nos ayude a despertar y a ver las cosas tal cual son, a ver que estamos viviendo en ese tiempo del fin, que nos queda muy poco tiempo para que nos llegue esa ley dominical y antes la vamos a pasar muy mal. Todo lo que estamos viendo en este mundo, todo lo que está pasando nos anuncia que esto no mejorará, que irá cada día a peor y que necesitamos agarrarnos fuertemente de la mano de Dios, porque será la única manera de lograr salir victorioso después de toda esta tormenta y esa persecución que le viene al verdadero pueblo de Dios. Que el Señor los pueda bendecir y los pueda seguir guiando, que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.